Es el momento de hablar de salud, especialmente de la salud de la mujer, y para eso nuestro experto, nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor Alberto Villarreal, que ya llegó a la casa de Gente Regia. Bienvenido, doctor. Gracias, Liz. Muy buenos días, igualmente. Buenos días, ¿qué tal las vacaciones? ¿Bien? Bastante bien, gracias a Dios. Ya de regreso. Vamos a hablar de salud, doctor. Hoy vamos a hablar de un tema, pues, un poco delicado. Los embarazos en la adolescencia. Así es. ¿Es peligroso? Es algo de riesgo. Sí, de hecho, hay que tener un poquito de vigilancia y cuidado en esto. ¿Por qué? Porque un embarazo en una pequeña adolescente, estamos hablando desde los 12 o 13 años, desde que empiezan a menstruar prácticamente ya pueden tener la posibilidad de quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque desde que empiezan a menstruar ya empiezan a ovular. Ajá. Aunque al principio no ovulan mes con mes, a lo mejor cada 2 o 3 meses o de manera muy regular, pero ya ovulando tienen la posibilidad de llegar a quedar embarazadas. ¿Qué sucede si tenemos un embarazo antes de los 18 años, es decir, antes de llegar a la mayoría de edad, entre los 12 y los 18 años? Pues obviamente la niña, porque es una niña todavía, es una adolescente, todavía no termina de desarrollarse por completo. Anatómicamente su cuerpo no está todavía preparado para un embarazo de 9 meses. Entonces sí tenemos ciertas situaciones que nos pueden complicar. Por ejemplo, su pelvis no está del todo desarrollada para tener un parto normal. Generalmente en este tipo de pacientes que son adolescentes, la gran mayoría de ellas terminan en cesárea, por ejemplo. Y ya sabemos que una operación cesárea, pues prácticamente pues, nos traen a lo mejor más morbilidad o riesgos que un parto natural. Exacto. La otra, por ejemplo, y esto sí es por mucho, en los extremos de la vida, en jovencitas y en pacientes ya arriba de los 40 años, la posibilidad de llegar a tener hipertensión y la famosa preeclampsia, o que anteriormente le llamaban toxemia. La preeclampsia, esto es bastante frecuente y por mucho en jovencitas de 14, 15, 16 años, a diferencia de cuando tienes 25, 28 o 30 años en tu vida reproductiva, en tu edad reproductiva normal. En estas niñas o en estas adolescentes embarazadas, la posibilidad de llegar a tener hipertensión o preeclampsia es bastante mayor. Entonces tenemos mayor posibilidad de desproporción, es decir, de que la pelvis no sea lo adecuada o lo suficientemente adecuada para un parto, para el tamaño del bebé, porque el bebé va a crecer a su tamaño normal como es. Sin embargo, el cuerpo de la niña no está suficientemente adecuado para ello. Entonces terminamos en cesárea. La otra es hipertensión o preeclampsia. La otra es que también, como sus óvulos no son del todo completamente genéticamente maduros, pueden llegar a tener embarazos que son anembriónicos o que terminan en abortos de repetición. Entonces, estar exponiéndose a abortos de repetición o estar exponiéndose a trabajos de parto prematuro, a cesáreas, a mayor índice de cesáreas, hipertensión o preeclampsia, todo esto obviamente nos aumentan los factores de riesgo en este tipo de embarazos, en este tipo de niñas. Aquí lo que me gustaría obviamente bajar la información a todas las sociedades, tener un poquito más de comunicación con nuestros hijos. Claro, tener esa unión, exacto, o sea, no, obviamente pues ya estando el embarazo tenemos que salir adelante con los riesgos, ¿no? Claro. Pero aquí lo importante es la prevención, es decir, tratar de evitar embarazos en esta etapa de la vida. Después de los 18 años, ya llegando a la madurez, donde el cuerpo ya llegó a su madurez anatómica y demás, prácticamente pues ya es decisión de cada quien, pero mientras estemos en esta edad, que todavía son niñas, que todavía son niños, porque también a los niños, con los niños tenemos que hablar, porque pues ellos son también responsables de esto. Es importante bajar esa información con ellos, tener nuestra comunicación como padres con nuestros hijos para hablar de la vida sexual, hablar de los métodos anticonceptivos, hablar de la abstinencia en esta etapa de la vida, que sería lo ideal, obviamente, hasta no llegar a una madurez, que no es nada más madurez física o anatómica, es madurez psicológica, madurez intelectual y mental, que para una niña tener un bebé y sacarlo adelante no es tan fácil cuando no tienes la madurez mental, ¿no? O psicológica. Completamente, ¿no? doctor. Y cuando hablamos de este tema, y como por lo general usted siempre nos comparte los cuidados que hay que tener durante el embarazo, bueno, pues el cuidado empieza desde antes. Empieza, como bien lo acaba de mencionar, con los papás haciendo conciencia a los hijos, porque es tan delicado, no nada más para el bebé, el riesgo también es para la mamá por estar tan chiquita, por estar el cuerpo no preparado para un embarazo, pues los riesgos son mucho mayores, como ya nos lo acaba de comentar. Aquí lo importantísimo es eso, tener esa comunicación con nuestros hijos para tratar de evitar un embarazo en esta etapa, hablar de esto, de la vida sexual o de anticoncepción, si es que la van a empezar, que la tengan con un poquito de responsabilidad, y si acaso ya tenemos un embarazo a esta edad, bueno, tratar de llevar un control prenatal adecuado, porque tenemos que estar muy al pendiente de que no haya problemas de anemia, no haya problemas de hipertensión o preeclampsia, que el bebé venga creciendo bien y tomar decisiones adecuadas en su momento para tratar de que la complicación o el riesgo sea mucho menor, tanto en el bebé como en la mamá, que en este caso completamente. Hay que estar al pendiente y, por supuesto, como bien lo dice el doctor, tener nuestro control y estar con nuestro doctor siempre en constante comunicación.